El collarín tiene un peso de 5 libras y el resorte anexo posee una longitud de 3 pies, cuando no esté estirado. Si el collarín se encuentra en una posición sobre la base de tal forma que θ igual a 30 grados y se suelta a partir del reposo, determine la aceleración inicial del collarín y la fuerza normal sobre el mismo. Ignore la fricción. Entonces, tenemos esto ya es un collarín, es parecido pero es diferente al problema anterior, porque el problema anterior, el bloquecito estaba encima de esta pista cilíndrica, ¿no? Encima y cuando se va desplazando, abandona en algún momento a la pista cilíndrica, deja de estar en contacto, no hay esa fuerza normal. En este caso se trata de un collarín, no como un anillo en un dedo, ¿no? Entonces, tenemos acá como un tubito, ¿no? Y en ese tubito está este collarín, ¿no? Como un anillo al dedo. Entonces se puede desplazar por el collarín, por el tubito, que tiene simetría cilíndrica, ¿no? Con radio R, una simetría circular. Entonces, en este caso nos piden determinar la aceleración inicial del collarín, ¿no? Acá se libera el sistema, en esta posición se libera el sistema, entonces va a ganar velocidad. Entonces, ¿para qué dirección se irá? ¿Para allá o para allá? ¿No? ¿Se irá para la derecha debido al peso del collarín, o se irá para la izquierda debido a la fuerza elástica del resorte? Porque la fuerza elástica lo tiende a llevar en esta dirección y por el peso del collarín se tiende a ir para el otro lado, ¿no? Entonces, eso vamos a determinar, ¿no? La aceleración inicial nos va a decir en qué dirección al final se dirige, y también nos piden la fuerza normal sobre el mismo, ¿no? No hay fricción en el sistema, la fuerza normal. Entonces, el collarín tiene un peso y debido a este estiramiento del resorte tiene una fuerza elástica. Entonces, como podemos ver, todo lo tiende a llevar un poco hacia el centro de esta trayectoria curva. Todo lo tiende a llevar hacia el centro. Entonces, algo que lo va a impedir es la fuerza normal. Esa fuerza normal sería la fuerza de contacto con esta parte externa del tubito y el collarín. Ahí estaría actuando la fuerza normal, ¿no? Porque la parte interna, la pared interna del tubito con el collarín acá adentro, tal vez sea un poco espacioso y no haya nada de contacto. No haya nada de contacto, porque todas estas fuerzas, su peso y la fuerza elástica del resorte, tratan de bajarlo al collarín, ¿no? Entonces, en esta parte interior, en el interior de su diámetro, con la parte interna de esta curva de la pista, entonces puede que haya un espaciamiento y no haya una fuerza de contacto. Pero sí, la pared exterior, acá en esta parte, sí va a haber un contacto, y ese contacto es la fuerza normal, la que debemos determinar. Bien, entonces resolveremos el problema. En este caso nos dan la longitud inicial del resorte, y en este caso vamos a necesitar esa fuerza elástica del resorte, ¿no? ¿Cuánto será? Esa fuerza elástica para poder determinar la fuerza normal, ¿no? Por diagrama de fuerzas, la normal con seguridad se va a relacionar con la fuerza elástica. Entonces, para determinar esta fuerza normal y la aceleración inicial del collarín, entonces necesitamos la fuerza elástica. Y a través de esta longitud inicial lo vamos a hallar. Entonces, con esta longitud inicial, haciendo un poco de análisis trigonométrico en el sistema, vamos a hallar la deformación, y mediante la ley de Hooke, como tenemos su constante elástica, finalmente vamos a hallar la fuerza elástica para después hallar la normal y la aceleración inicial del sistema. Bien, entonces empezaremos. Diagramemos el sistema. Entonces lo tenemos ahí, este ángulo del resorte con la horizontal es 30 grados, eso es lo que nos dice, o me equivoco. A ver si θ es 30 grados, ¿no? Acá no lo he dibujado. Este ángulo es 30 grados del resorte con la horizontal. Entonces, el radio es R, que es 3 pies también, ¿no? Y resulta que la longitud sin estirar del resorte también es 3 pies, ¿no? El radio es 3 pies de esa trayectoria circular, ¿no? Y la longitud inicial sin estirar del resorte también es 3 pies, sin estirar. Por supuesto, en este diagrama que tenemos, el resorte ya está estirado, porque si el radio es 3 pies y la longitud inicial del resorte también es 3 pies, entonces acá entraría el resorte sin estirarse, tranquilamente, sin estirarse entraría acá, entre el collarín y el centro de esta trayectoria circular. Y resulta que este puntito, este extremo del resorte que iba en el centro, lo llevamos hasta este otro extremo, y al llevarlo hasta ese punto termina estirándose el resorte, ¿no? Claramente se va a estirar.
¿no? Entonces se estira en esta posición, ya está estirado el resorte, por lo tanto, y ejerce una fuerza elástica en esa dirección. Bien, entonces, diagramando las fuerzas en el sistema, tenemos la normal, ¿no? La fuerza de contacto normal en el collarín, el peso y la fuerza elástica. Ninguna otra fuerza más porque nos dicen no hay fricción en el sistema. Bien, utilizamos coordenadas normal tangencial, la componente normal apuntando al centro de esta trayectoria curva y la componente tangencial en esta dirección. En esta dirección estamos asumiendo la componente tangencial, es decir, que vamos a asumir que para ahí se va la aceleración tangencial. Bien, entonces, una vez determinemos esta aceleración tangencial, si nos sale positivo, está bien, para esa dirección se va. Pero si el resultado de la aceleración tangencial nos sale negativo, entonces resulta que se va para esta dirección. ¿Ya? Para esa dirección se va. En dirección opuesta, donde estamos definiendo positivo. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a asumir que el peso gana y termina llevándolo al collarín hacia la derecha, en esa dirección. Bien, no, por eso en esta dirección estamos definiendo la componente tangencial. Si nos sale negativo la aceleración tangencial, quiere decir que se iba para el otro lado, no para la izquierda. Bien, ¿cuáles son estos ángulos entonces acá para poder descomponer estas fuerzas? La normal cae sobre la dirección normal, no hay problema ahí. La fuerza elástica hay que descomponerla y el peso. Para eso necesitamos saber los ángulos que forman, ya sea con la dirección normal o con la dirección tangencial para poder descomponerla, ¿no? Entonces, haremos ese análisis para conocer esos ángulos. Bien, entonces, en este primer diagrama que he puesto acá, tenemos un triángulo isósceles, ¿no? Porque esto es el radio R, este lado es R, ¿no? Desde el centro hasta el collarín es 3 pies, el radio R de la trayectoria circular, y esto también es 3 pies. Porque eso también es el radio, porque va del centro hasta el extremo del collarín. Esto también es el radio. 3 pies. Entonces, esos dos lados de este triángulo isósceles son los mismos. Por eso triángulo isósceles, ¿no? Dos de sus lados son iguales, entonces isósceles. Y otra característica de los isósceles también es que sus ángulos también son los mismos. Es decir, este otro ángulo también sería tita, ¿no? Entonces, este ángulo también es tita. Lo que necesito es determinar este ángulo beta. A través de este ángulo beta lo que vamos a determinar es el ángulo que forma con la horizontal acá, que lo vamos a llamar phi, y a través de eso vamos a determinar finalmente este ángulo que es alfa. Bien, este ángulo tita ya nos sirve porque este ángulo tita sería el que se repite acá, entre la fuerza elástica y la dirección normal, ¿no? Ahí está, es como si la fuerza elástica estuviera acá, en esa dirección, y hacia acá está la componente normal que hemos definido, porque va del collarín al centro de la trayectoria circular. Entonces, ese ángulo tita ya está definido, ya está. Entonces, esto es tita. Ahora nos falta, ya está para la fuerza elástica, ahora nos falta para el peso, definir cuál es ese ángulo que está formando con la componente normal, en este caso lo vamos a hacer. Entonces, para eso seguimos, es decir, el peso actúa acá, siempre vertical hacia abajo, y este ángulo nos falta determinar, que lo vamos a llamar alfa, ¿no? Ese ángulo nos falta determinar cuánto es para que lo podamos descomponer. Entonces, una regla de los triángulos, en todos los triángulos, no solo en isósceles, es que la suma de sus ángulos internos siempre da 180 grados, ¿no? De triángulos planos. Entonces, sus ángulos son tita, tita y beta. Entonces, tita más beta debe dar 180 grados. Tita ya sabemos cuánto es, 30 grados. Entonces, acá también sería 30 grados. Por lo tanto, beta podemos determinar de ahí. 2 tita que está sumando pasa a restar, por eso 180 menos 2 tita. Y reemplazando tita, 30 grados, 30 por 2, 6, 180 menos 30 por 2, 60, perdón, 180 menos 60, 120. Ahora ya está, ya conocemos beta, ¿no? Ya conocemos beta, pero no es el que estamos buscando. Recuerden, acá sí, alfa. Para eso armamos este otro triángulo rectángulo en este caso. Ahora sí, en este caso tenemos un triángulo rectángulo porque este ángulo que está formando acá es 90 grados, ¿no? Por eso triángulo rectángulo. Ese es el ángulo recto, porque en esta dirección viene el peso. Viene el peso. Y este ángulo es el que queremos, alfa. Entonces, phi lo podemos determinar porque resulta que todo esto es una horizontal y todo eso es 180 grados. Entonces, si a 180 grados le quito este ángulo que es beta, que ya lo conozco, entonces voy a terminar determinando phi. 180 menos beta sería phi. Y una vez que conozco phi, aplicamos la misma reglita de triángulos
de la suma de sus ángulos internos, ¿no? Entonces, phi sería 180 menos beta, que sería 60 grados. 180 menos 120, 60 grados. Entonces, phi vale 60 grados. Me interesa determinar alfa, este ángulo acá. Entonces, sumamos sus ángulos internos de este triángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo, pero esta regla se aplica a todos los triángulos. La suma de sus ángulos internos, alfa más phi más 90 grados, debe dar 180, ¿no? Alfa más phi más 90 grados debe dar 180. Entonces, 90 pasa a estar al otro lado de la igualdad, y lo mismo que phi. Phi es conocido, es 60. Entonces, 180 menos 90 menos 60 termina con alfa igual a 30 grados. Entonces, ese es alfa, que viene acá, ¿no? Entre el peso y la componente normal, y este es tita entre la fuerza elástica y la componente normal. Ya están conocidos, luego de aplicar trigonometría, trabajar con estos triángulos, ya son conocidos los ángulos. Ahora sí, descomponemos las fuerzas. La fuerza elástica, la componente sobre la normal, sería adyacente al ángulo tita, por lo tanto, fuerza elástica coseno de tita, y la que cae sobre la componente tangencial, al ser opuesto, fuerza elástica seno de tita. Hacemos lo mismo con el peso. El peso, su componente que cae sobre la dirección tangencial, es opuesta al ángulo alfa, por lo tanto, el peso por el seno del ángulo alfa, y la componente que cae sobre la normal es adyacente al ángulo alfa, por eso mg coseno de alfa. Ahí está, ya están descompuestos. Sumatoria de fuerzas en la normal y en la tangencial. No, hay aceleraciones. Pero en este caso, como nos dicen que parte del reposo, en ese punto donde se encuentra, parte del reposo, a ver dónde está. Si el cohete se encuentra en la posición sobre la bolsa, a ver, y se suelta, ¿no? Se encuentra en una posición de tal forma que tita es igual a 30 grados, acá tita es 30 grados en esta posición, y nos dice, y se suelta a partir del reposo, ¿no? Del reposo. Entonces, en este punto significa que su velocidad, su rapidez es cero. Su rapidez es cero, parte del reposo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a deshacernos de una aceleración, la normal, porque la aceleración normal es rapidez al cuadrado sobre el radio. Bien, entonces, sumatoria de fuerzas en la tangencial, mg seno de alfa, y aquí está, ¿no? Mg seno de alfa, estamos definiendo en esa dirección tangencial, positivo, y la fuerza elástica, negativo, por estar en dirección opuesta, menos fuerza elástica seno de tita. Esas son las dos únicas fuerzas en la tangencial. En la normal tenemos F fuerza elástica coseno de tita, mg coseno de alfa, positivo, menos la normal, ¿no? Entonces, en la dirección normal, fuerza elástica coseno de tita menos, perdón, más peso coseno de alfa menos la normal. Ahí está. La aceleración normal, trabajamos en acá, en esta segunda ecuación, es rapidez al cuadrado sobre r. Y como en ese punto se suelta del reposo, es decir, su rapidez es cero, entonces esta cantidad se hace cero. 0 al cuadrado, 0. 0 sobre r, 0. 0 multiplicado por la masa, 0. Entonces termina de esa forma. Y de ahí despejamos la normal. Entonces, la normal que está restando pasa al otro lado a sumar. Damos vuelta a toda la igualdad. Fuerza elástica coseno de tita más mg coseno de alfa. Tita y alfa son conocidos. El peso del collarín también es conocido. La fuerza elástica nos falta para conocer la normal. Entonces, trabajaremos en la fuerza elástica. La fuerza elástica, ¿cómo lo determinamos? A través de la longitud del collarín, como les había dicho, ¿no? Entonces, a ver, vamos a posar todo acá. Nos dan este de acá. La fuerza elástica lo vamos a determinar con la ley de Hooke. Por supuesto, el negativo no lo vamos a considerar luego de conocer la fuerza elástica. Entonces, tenemos la constante elástica, 2 libras sobre pies. Nos falta la deformación, y la deformación lo vamos a determinar a través de la longitud inicial, que como habíamos visto en el anterior ejercicio, la deformación es longitud final menos longitud inicial. Entonces, tenemos longitud inicial, que es 3 pies. La longitud final nos faltaría para determinar la deformación, para luego reemplazar acá este valor de la deformación. Entonces, ¿cuánto será esta longitud final? Eso es lo que vamos a determinar. Esta longitud final para conocer la deformación, y luego de la deformación, la fuerza elástica. Entonces, entonces necesitamos eso, ¿no? De la fuerza elástica menos K por X, X la deformación, longitud final menos longitud inicial. Entonces, trabajamos acá. Todo esto es la longitud final del resorte, su longitud final. Bien, lo que vamos a hacer es dividir este triángulo justamente en dos partes totalmente iguales.
¿no? De esa forma, de tal manera que esto sea 90 grados. Como es un triángulo isósceles, si hacemos esa división perfecta, este triángulo isósceles lo dividimos entre 2, ¿no? Esto terminaría siendo 90 grados, por lo tanto terminaríamos con un triángulo rectángulo, y esta parte, como está justo dividido entre 2, al ser un triángulo isósceles tenemos esa ventaja. Este lado que terminaríamos dividiéndolo sería la mitad de la longitud final del resorte, longitud final entre 2. ¿Okay? Entonces, acá está eso, dividimos entre 2, ¿no? Esta que sería la hipotenusa sería R, el radio, porque va del centro hasta el extremo del, del cilindro, de esta trayectoria circular, ¿no? Y como lo hemos dividido entre 2, esto termina siendo 90 grados. Por eso acá R vendría a ser la hipotenusa, ¿no? Y este lado de acá viene a ser longitud final entre 2, porque lo hemos dividido entre 2, ¿no? Todo esto era la longitud final y esto termina siendo la mitad. Es un triángulo rectángulo, por lo tanto, aplicamos, este es el ángulo θ, aplicamos un coseno, porque para determinar L final, porque como L final sobre 2 es adyacente al ángulo, entonces un coseno es más apropiado. Coseno de θ, cateto adyacente, sobre la hipotenusa R, ¿no? Entonces, a ver, acá lo voy a terminar de escribir. Entonces, el coseno de θ, ¿no? Este es el triángulo rectángulo, R es la hipotenusa, ya lo había dicho, y uno de los lados es L final sobre 2. Entonces, longitud final sobre 2 sobre la hipotenusa. Y de ahí despejamos longitud final nomás. Entonces, longitud final sobre 2 es el cateto adyacente sobre R, que es la hipotenusa. Entonces, R que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno, ¿no? Longitud final sobre 2 igual a R coseno de θ, y 2 que está dividiendo también pasa a multiplicar a R coseno de θ. Ahí está. El radio es 3 pies, el ángulo θ es 30 grados para este sistema. Por lo tanto, la longitud final ya es conocida. Entonces, esto lo reemplazamos acá en la ley de Hooke. Fuerza igual menos K por X, donde esto era X, la deformación, ¿cierto? Longitud final menos longitud inicial. Entonces, longitud final 2R coseno de θ, y la longitud inicial que habíamos visto que también es 3 pies, es igual al radio 3 pies. Entonces, en vez de la longitud inicial, R directamente se lo está reemplazando al ser iguales. Entonces, R lo factorizamos de la ecuación, está acá afuera, y reemplazamos 3 pies acá, la constante elástica 2 libras sobre pies, el ángulo 30 grados. Resulta que la fuerza elástica sale 4.39 libras, donde el negativo implica la dirección opuesta de la deformación con la fuerza elástica. Ahí está, de esa forma tenemos la fuerza elástica. Ahora sí, los reemplazamos en esta ecuación, la fuerza elástica, para conocer la fuerza normal, la fuerza de contacto que nos piden. Entonces, por supuesto, los reemplazamos solo 4.39, no con el signo en esta ecuación, ¿no? Porque si los reemplazamos con el signo, esto termina siendo una resta. Entonces, reemplazando, el resultado sale 8.39 libras. Esa es la fuerza de contacto normal entre el collarín y esa pista, ese tubito como, que hace como riel, ¿no? Del collarín. Bien, para la aceleración, hemos visto que en ese punto inicial, como nos piden la aceleración inicial, la aceleración normal se hace 0, porque la aceleración normal es rapidez al cuadrado sobre R. Entonces, como parte del reposo nos dicen, entonces la rapidez inicial es 0, entonces esto se hace 0, 0 al cuadrado, 0, 0 sobre R, 0. Entonces no hay aceleración normal. Lo que sí va a haber es seguramente aceleración tangencial, y para determinar eso, trabajamos con la primera sumatoria de fuerzas que habíamos realizado, ¿no? Con este de acá, con la aceleración tangencial. Y es fácil porque como ya tenemos la fuerza elástica, ¿no? Alfa es 30 grados, θ también es 30 grados por el análisis trigonométrico que habíamos hecho, y también nos dan el peso del collarín, que nos recuerdo, el peso es 5 libras. Entonces ya está. Con esta ecuación, ¿dónde está? Con esta ecuación de acá ya podemos determinar la aceleración tangencial. Recuerden que la aceleración normal es 0. Entonces, reemplazando en esta ecuación, la masa que está multiplicando pasó a dividir, reemplazando los valores, y como nos dan el peso, acá lo que se ha hecho es multiplicar y dividir entre la gravedad para que en este término tengamos mg, para reemplazar directamente 5 libras en el peso, ¿ya? Y este g que teníamos acá se fue para acá, para afuera, 32. En este caso hay que tener cuidado de que como estamos en el sistema inglés, la gravedad debe ser 32 pies por segundo al cuadrado, okay, en este reemplazo. Por supuesto, acá directamente reemplazamos el peso 5, la fuerza elástica que hemos encontrado, y el ángulo alfa y θ, en este caso son iguales, 30 grados ambos. La aceleración sale 1.95 pies por segundo al cuadrado.
Bien, fíjense que en este caso nos salió positivo, entonces como nos salió positivo, eso indica que la aceleración está en la dirección donde hemos definido positivo. Entonces, la aceleración tangencial acá hemos definido positivo. Entonces, sí, se va para ese lugar. Para ese lugar se empieza a ir el collarín, para este lugar, para la aceleración tangencial. Existe la posibilidad de que esta aceleración también nos salga negativo. Fíjense que si la fuerza elástica es lo suficientemente grande, en vez de 4.39 libras, supongamos unos 50 libras, por ejemplo, entonces va a ser esto muy grande. Va a ser muy grande y esta va a terminar con un número negativo. Termina con un número negativo. Entonces, si la fuerza elástica es lo suficientemente grande, la aceleración termina siendo negativa. Entonces, si nos saliera en ese caso negativa, como hemos determinado en esa dirección positiva, si nos sale negativa, significa que la aceleración, el collarín termina yéndose en esa dirección. Esa sería la aceleración tangencial, ¿no? Y eso va a ocurrir si la fuerza elástica es lo suficientemente grande como para ganar al peso, ¿no? Que el peso lo tiende a llevar para la derecha. Si la fuerza elástica es bien grande, ya sea con una grande deformación o una grande constante elástica de resorte, una rigidez bastante grande, entonces lo va a terminar llevando al collarín para la izquierda. Y tiene sentido, ¿no? Si es bastante grande la fuerza elástica, si es bastante rígido el resorte, entonces la aceleración tangencial nos saldría negativo, que implica que se va para la izquierda, ¿no? Tiende a moverse en esa dirección el collarín.